Yo no me hagan y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les explicaré y daré mi opinión sobre las nuevas configuraciones que han llegado en esta nueva temporada número 1 2022. Así que vamos a ello. Vale, pues vamos a empezar por ver el cambio que han realizado en el gestor de descarga, en el cual ahora podemos ver con más facilidad qué cosas queremos descargar y cuáles no. Como vemos, ahora tenemos un apartado para los mapas tanto de MJ como de VR, un apartado para el tema de las armas, etcétera. Como que ahora todo está más organizado y detallado. También por otro lado, en la parte de eliminación de recursos, ahora tenemos las cosas agrupadas por categorías, haciendo más fácil el hecho de escoger las cosas que no utilizamos para liberar un poco más de espacio. Yo no sé ustedes, pero después de eliminar las cosas que no juego ni veo necesarias para mí, el juego me ha quedado así. ¿Cuánto les pesa a ustedes? Vamos a ver las nuevas configuraciones que han añadido, las cuales no han sido muchas, pero de igual manera quiero dar mis recomendaciones en cuanto a ello. Traeré un vídeo dedicado al HUD, ya que he cambiado algunos botones y quiero dar algunos tips sobre eso. En la parte básica, así es como tengo establecidas las opciones. Si son jugadores más principiantes y quieren saber la explicación de estas opciones, les recomiendo ir al vídeo que estará apareciendo en la tarjeta de arriba en pantalla o el link en la descripción, donde explico un poco más a detalle cada opción. En este vídeo voy a centrarme en las opciones nuevas, las cuales son estas dos. Botón saltar para saltar y trepar. Esto se refiere a la animación que hace nuestro personaje cuando le damos al botón de saltar teniendo un objeto enfrente. Muchas veces nos ha pasado que en un enfrentamiento nos estamos cubriendo con algo, presionamos sin querer el botón de saltar y nuestro personaje empieza a trepar el objeto que tiene enfrente. Aunque esta animación se pueda cancelar simplemente con mover el joystick hacia atrás, de igual manera el tiempo en que nuestro personaje empieza a hacer dicha animación por error es tiempo suficiente para que otro enemigo venga y nos reviente. Así que teniendo esta opción desactivada, eso seguirá pasando. Al presionar el botón de saltar delante de un objeto, nuestro personaje lo trepará. Si activamos esta opción, lo que pasará es que nuestro personaje no trepará ningún objeto por más que saltemos enfrente de ello. Para poder treparlo tendremos que presionar el botón de saltar y deslizarlo hacia arriba para que nuestro personaje empiece a treparlo como vemos en pantalla. Ahora bien, quizás piensen que tener esto activado para evitar cometer el error de trepar un objeto cuando no queremos sea lo mejor, pero yo les recomiendo dejarlo desactivado. What? Y les voy a mostrar con ejemplos el porqué de esta recomendación. Bro, what are you talking about, man? Claro, es muy lindo que al tener esto activado podamos evitar que nuestro personaje haga de manera automática la animación de trepar. Pero esto es un arma de doble filo, porque al momento en que queramos subir a un techo u objeto que esté más retirado del suelo, esto se vuelve una misión imposible. Acá podemos ver la dificultad que me genera el querer subirme a este techo al tener dicha opción activada. Hay que tocar el botón de saltar y rápidamente volver a tocarlo y deslizarlo hacia arriba para que el personaje se pueda enganchar a la orilla del techo al que quiero subir. Como se puede apreciar, no es tan sencillo. No sé si con práctica y tiempo se pueda ejecutar de manera más fácil, pero yo, para pasar media hora tratando de subir a un techo porque quiero tomar altura o lo que sea, mejor dejo esa opción desactivada y me evito ese trauma. Okay.
Recomendación de médico listo. Esto es algo que ayuda más a los jugadores que apenas están empezando y quieren ir agarrando memoria muscular con las mecánicas del Battle Royale, ya que si activamos esta opción cuando recojamos las distintas placas para curar o aumentar nuestro blindaje, el sistema nos pondrá en selección la que deberíamos de usar de acuerdo a la cantidad de blindaje que tengamos en el momento. Como podemos ver, tengo la opción desactivada, mi blindaje está casi roto y ahora voy a recoger estas placas en un orden de menor nivel a mayor. Tomo las placas negras, que son las de menor nivel, y como se puede observar se han colocado como placas principales en este botón para usarlas. Ahora tomo la placa morada, que es la de mayor nivel, y en el botón siguen estando las placas de menor nivel como principales, no se han cambiado automáticamente. Ahora bien, cuando activamos esta opción ocurre algo diferente. Volvemos a hacer el mismo proceso. Tomo las placas de menor nivel, que son las negras. Estas se colocan como placas principales para utilizarlas, y al momento de tomar la placa morada, que es la de mayor nivel, esta se coloca automáticamente como principal, porque el sistema me recomienda usar esa, ya que es la más potente y de acuerdo a la cantidad de blindaje que tengo ahora mismo es la que debería de utilizar. En la parte de básico, eso es todo lo nuevo que tenemos por el momento. En cuanto a los gráficos, todo sigue igual, a mi parecer. En el tema de la sensibilidad, sí que es cierto que han hecho unos cuantos cambios. Si en esta nueva actualización sienten que fallan más balas, tienen mala puntería, tanto si juegan con giroscopio o no, esta es la razón. Haré un vídeo dedicado a este tema pronto porque quiero explicarlo bien a detalle. En este apartado no hay nada nuevo, pero quiero darles un tip que les puede ayudar mucho en partida. Y es en esto de las modificaciones. Estos son los accesorios que recogemos por el mapa para equipárselos a nuestras armas. Por lo que yo les recomiendo que antes de entrar a una partida, seleccionen aquí los 3 accesorios que quieran utilizar en cada categoría de armas. Ya sea que tomen el arma del suelo o personalizada de Late Drop. Porque esto les va a ahorrar mucho tiempo de lootear y evitar que los maten mientras abren la mochila porque algún accesorio se equipó automáticamente en el arma que no querían. Y si quieren ver qué tan efectivas son estas recomendaciones, les dejo en pantalla un video gameplay de mi nueva jugabilidad en esta temporada.